Buenas tardes. Un tema que entre los historiadores y entre los que no lo son generan comentarios, no creo que sean polémicos, es el que se refiere a los patriotas insignes de los municipios y de la provincia. En un momento determinado, hace ya un tiempo, tocamos ese tema en Vericueto. Este es un país cuyos territorios han tenido una implicación muy fuerte, muy intensa en cada una de las etapas del proceso revolucionario cubano. Hay quienes creen que es una sola revolución, como Fidel, desde Céspedes hasta hoy. Otros creen que no es una misma revolución, que hay varias etapas. En el orden particular creo que es una sola, con varios periodos, con varias etapas. Y hay muchas personas y muchos combatientes que han influido, algunos cayeron, otros no, en circunstancias disímiles. Y siempre se habla de quién es el patriota insignia de la provincia, de los municipios, quién tenía, quién podía ser. Creo que nosotros no tenemos ese problema, pero es bueno, por recorridos que he hecho, por museos, por escuelas, que siempre recurramos a temas como estos, que no refieren polémica, que no generan polémica, pero que sí generan mucha conversación y mucho criterio. El patriota insignia nuestro es Ciro Redondo. Es la única provincia de Cuba que no tiene un patriota insignia de las guerras por la independencia. Esta es una nueva provincia. Se propuso de aquella etapa Magdalena Peñarredonda, en el momento en que debía seleccionarse el patriota insignia, designarse el patriota insignia de la provincia. Se habló de Carlos Baliño, que es un representante de dos generaciones, de la generación de la colonia, de la generación de la república, lucha por la independencia, lucha contra los males sociales en la república neocolonial. En definitiva, Ciro Redondo, de quien todos estamos orgullosos, nos sentimos bien de que seamos una provincia diferente, que se nos distinga por eso, porque el hecho histórico por el que más se nos conoce es por la participación de 42 artemiseños de 7 de los 11 municipios en las acciones del 26 de julio. Creo que es justo y oportuno que sea Ciro Redondo. Ahora llegamos a los municipios y también genera criterio. Y voy a empezar, por ejemplo, por los que tuvieron su impronta o los que marcaron su impronta en la República. Rubén Martínez Villena, a quien le hemos dedicado programas, hablé de él también en el programa pasado, patriota insignia del municipio de Alquizar, máxima representación de la intelectualidad revolucionaria, comunista, obrera, intelectual en la etapa de la República, en los primeros 30 años. Nació en 1899, murió en 1934. Y hay otros que murieron en esa etapa de la República, implicados en procesos revolucionarios, como Dionisio San Román de Bauta y Miguel Pereira Ortega de Caimito, patriotas insignes de los respectivos municipios, que murieron los dos. No tengo idea de que se hayan conocido como resultado, y no en la acción, como resultado del levantamiento armado del 5 de septiembre de 1957 en Cienfuegos. Eran miembros de la Marina de Guerra de la tiranía, inconformes con el régimen de Batista, entran en arreglos con el movimiento 26 de julio y levantan en armas la ciudad de Cienfuegos. Fueron torturados, detenidos, torturados y cadáveres desaparecidos. Esa es la historia de estos tres adalides del proceso revolucionario cubano, que tuvieron su incidencia en la primera parte o en la etapa de la República. Carlos Baliño es el patriota insignia de Guanajay. Muchas veces se cree que es Orlando Nodarse, un representante de la lucha insurreccional que fue asesinado después de largas y horribles torturas en enero de 1958, jefe del movimiento 26 de julio en la región 2 de Pinar del Río, de los Palacios hacia acá, muy joven, nacido, repito, en Guanajay, pero el patriota insignia de Guanajay es Carlos Baliño, que, como dije, representativo de dos momentos diferentes de la Revolución Cubana. En la colonia, fundador del Partido Revolucionario Cubano con Martí, más adelante en la República con Mella en 1925, el 16 de agosto, fundador del Partido Comunista, periodista, líder obrero, que murió en 1926. Y los demás son todos representativos de la República, los demás son todos representativos de la etapa de lucha por la independencia de Cuba en el siglo XIX, aunque algunos murieron en la etapa de la República. Me refiero al caso, por ejemplo, de Rosa Roes de San Antonio de los Baños, que fue coordinadora de clubes patrióticos desde San Antonio. Fue una gran
revolucionaria que se vinculó al Partido Revolucionario Cubano e hizo mucho por la preparación y desarrollo de la guerra del 95 en esta parte del país, que sobrevivió y murió en 1937, coincidentemente el mismo año en que murió en Artemisa Magdalena Peñarredonda. Rosa Robles en enero y en septiembre Magdalena Peñarredonda. Está el caso de Juan Manuel Sánchez Amac, de Huira de Melena, jefe de la escolta de Antonio Maceo, en el momento en que murió el titán de bronce en San Pedro, aquí en Bauta. Está el caso de José Reyes Trujillo, de San Cristóbal, que también sobrevivió, tuvo cargos gubernamentales en la etapa de la República, el capitán Reyes Trujillo. Roberto Delgado Santa Cruz de Candelaria, que fue quien inició a los candelarienses en las guerras por la independencia. Y están los casos de Pedro Ángel Delgado Carcache, que alcanzó el grado de general en la guerra de independencia, uno de los patriotas más representativos de esta parte del país, del municipio de Mariel específicamente, que estuvo incorporado a la guerra del 95 antes de que esta empezara. Ya en 1893 estaba aquí con Indalecio Sobrado y con Carlos Socarrás, que es el otro patriota insigne de esta etapa, patriota insigne de Vaya Honda, que murió en el combate de Cácara-Jícara, el padre de Rey Socarrás y abuelo del otrora presidente de la República, con una triste historia en esa responsabilidad, Carlos Prío Socarrás. Esos son los patriotas insignes de la provincia de Artemisa, de la República y de la colonia. Me queda uno, que es el de Artemisa, Alberto Nodal Bacallao, que tiene sus distinciones especiales y por eso lo asumo en un segmento diferente del programa. Ahora voy a hacer referencia al patriota insigne del municipio de Artemisa, que no tiene nada que ver con que sea el municipio capital por la distinción que voy a hacer. Alberto Nodal Bacallao nació en el pueblo de Callejabos, 1867, un año antes de que comenzara la guerra por la independencia de Cuba. Murió en 1924, el año pasado, marcó su centenario, en el pueblo de Las Cañas. Vivió mucho tiempo en Zaguara Grande, en la provincia de Las Villas. Muchas veces, lo dije también en un programa, se creyó nacido en aquel lugar. Finalmente se aclaró y se sabe que es un patriota representativo del municipio de Artemisa. Pero tuvo una distinción, o tiene una distinción. Se une a la guerra de independencia en Las Villas, viene en toda la campaña de invasión con Antonio Maceo, lo acompañó a la salida hasta Matanzas, después regresa a la campaña de Occidente o campaña de Pinar del Río, participó en todos los combates en que participó Antonio Maceo, participó en la gran odisea del Titán de Bronce, desde la Sierra de Rosario hasta Guanacavive para buscar la expedición de Río Rivera, en la que venía también Panchito, el hijo de Gómez, en el regreso. Por lo tanto, en los combates de las Taironas, cuando iban para allá, para acá, en los combates de Montezuelo, de Tumbas Gestorinas, de Ceja del Negro, el más violento de todos esos combates, recibió 9 heridas durante su trayectoria como combatiente mambí, y acompañó a Maceo el 7 de diciembre de 1896 en San Pedro. Pero más que acompañarlo, en ese momento lo distinguen dos elementos fundamentales. Primero, era de manera interina, por sustitución reglamentaria, no era oficialmente el jefe del Estado Mayor, lo era José Miró Argentel, pero quien oficiaba en aquel momento de la caída fatídica de Maceo en San Pedro, en Bauta, el 7 de diciembre de 1896, quien oficiaba como jefe de Estado Mayor, era el general Alberto Nodal Bacallao, nacido en Callejabos. Tiene otra distinción, fue el último de los combatientes que abandonó el cadáver de Maceo porque no había otra oportunidad, o lo fusilaban a todos o abandonaban el cadáver, que ya en definitiva lo más triste, lo más grave había sucedido, era la muerte de Maceo. Y es la versión, pudiera adicionarse un tercer elemento de valor agregado, que fue la versión de las tantas que recibió Gómez, muy interesado en los sucesos porque su hijo murió allí con Maceo cuando después va a rescatar el cadáver de su jefe. Bueno, pues la versión de todas las que Gómez recibió, que fueron más de 50, la más creíble, la que siempre reconoció, fue la de Alberto Nodal Bacallao. Tiene otros elementos que lo hacen una figura particular y que merece una biografía dentro de los estudios historiográficos de Cuba. Y es el hecho que ya en la República, Alberto Nodal Bacallao fue senador
por Pinar del Río, pero fue vicepresidente del Senado. Era un hombre de un poder económico bastante aceptable, pero no se le conoció nunca una mancha como político ni como revolucionario. Y murió, repito, en el pueblo de Las Cañas. Y he marcado el énfasis en Alberto Nodal Ceba Callao porque también tiene posibilidades de ser uno de los patriotas más representativos de la provincia de Artemisa, con indiscutible criterio de que Ciro Redondo es el patriota insigne y lo debe ser, y creo que tiene todos los méritos posibles. También podría haber sido Alberto Nodal Ceba Callao, patriota representativo de la provincia de Artemisa. En el libro en la Enciclopedia Militar de Cuba que hizo el Instituto de Historia en los años y que ha tenido varias ediciones, se hace un recuento, y yo lo promuevo desde aquí para su lectura, donde en el primer tomo que tiene que ver con la biografía está la biografía de Alberto Nodal y de su hermano Orencio, que muchas veces se piensa que es una sola persona, y he visto escrito de manera incorrecta cuando se habla de Orencio Alberto Nodal Ceba Callao, y son dos patriotas diferentes que eran hermanos. Orencio alcanzó el grado de coronel y Alberto Nodal el grado de general de división, y fue quien estuvo con Maceo el 7 de diciembre y es el patriota representativo del municipio de Artemisa. Espero que con este tema haya podido llegar al menos a la comprensión de quiénes son merecidamente los patriotas insignes de cada municipio de la provincia de Artemisa. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.